Belaga es agrimensor e ingeniero en topografía, además de director de la carrera de agrimensura de la facultad. Pero antes que nada, ¿qué es la cartografía? Bueno, la cartografía es básicamente un conjunto de una disciplina que aglomera un conjunto de ciencias, de técnicas y de artes, porque también es parte de un arte, que tiene como objeto principal la representación gráfica del territorio. Desde un territorio pequeño, como puede ser una manzana, un conjunto de lotes, hasta todo el planeta Tierra, o hasta incluso un conjunto de planetas y el cosmos incluido. Bien. Con el paso del tiempo se fue haciendo cada vez más exacto, pero las primeras cartografías eran estimaciones, ¿no? Exactamente, en realidad la cartografía tiene prácticamente la historia de la humanidad, es decir, cuando el ser humano pasa de ser nómade a sedentario, digamos, hace más o menos unos 5000 y pico de años, empiezan las primeras producciones cartográficas, fundamentalmente en lo que son los imperios asirio, babilonio, sumerio, con tabletas de arcilla, donde representaban su territorio, su lugar donde vivían, por medio de estas tabletas. Luego los egipcios lo desarrollaron a través de los papiros. Los griegos fueron los que le dieron el sustento matemático a la cartografía y posteriormente, ya con la evolución, una gran revolución de la cartografía empezó con Gutenberg, por la creación de la imprenta, porque la imprenta hizo que los mapas se pudieran copiar y llevarse a todo el mundo, es decir, digamos, universalizar el conocimiento de la cartografía, ¿no? ¿Por qué es tan importante la cartografía? Bueno, lo importante de la cartografía es que en realidad no nos damos cuenta, pero la cartografía la usamos a diario. Es decir, todos los días estamos usando elementos cartográficos o modelos cartográficos. Desde el hecho de ver en la escuela nomás un mapa de la provincia de Santa Fe, en la escuela primaria, y conocer cuál es la realidad geográfica de la provincia, hasta el hecho de poder ir con un auto de un lugar a otro y con nuestro GPS en el auto o con los celulares mismos, tanto el GPS como una tablet o un celular como dispositivo central tiene un software, digamos, que es cartografía. Es decir, si esa cartografía no es precisa, yo en lugar de agarrar por una autopista voy a agarrar por otra y voy a terminar en otro lado. La famosa gallega del GPS se basa en una cartografía. La gallega del GPS en realidad es cartografía, en definitiva, porque si esa cartografía no es precisa y no está correctamente hecha, por más bien que funcione el GPS, yo en lugar de ir a Buenos Aires voy a terminar en La Plata. Entonces no me va a servir como objetivo de llevarme a un lugar determinado. O dentro de la misma ciudad, si yo quiero ir de una calle a otra, obviamente, si la cartografía no es precisa, voy a salir a 30 cuadras de distancia. O sea, también sirve de alguna manera políticamente para imponer formas de pensar, me imagino. Vamos a hacer, si podemos, un primer plano a este planiferio que llama mucho la atención, porque la gran mayoría de los que estamos acá, al principio, a simple ojo, rápidamente dijimos, ese planiferio está al revés, pero no. No, esta es una mirada del mundo, digamos, vista desde el hemisferio sur. Es decir, en realidad nosotros siempre vemos el mundo desde el hemisferio norte, es decir, vemos con Europa arriba y América abajo. Todo un concepto también. Un concepto que en realidad es un concepto geopolítico, en definitiva, ¿no? O sea, darle más importancia al hemisferio norte que al hemisferio sur. Bueno, esta es una mirada que ha hecho el propio Ministerio de Defensa de la Presidencia de la Nación, donde en realidad muestra centralmente a Sudamérica, digamos, y a Argentina, como centro del mundo, digamos, y África y Europa colateralmente, digamos. Centro y como la parte más al norte, se quiere, o más alta. Más del mundo, digamos, porque en realidad el planeta, como globo, en realidad depende de donde yo lo mire. Si yo vengo en una nave espacial y vengo desde arriba, veré Europa primero, claro. Pero si vengo desde abajo, voy a ver Sudamérica primero. Claro. Entonces, bueno, esta es una imagen llamativa digamos, de lo que es el mundo, ¿no? Bueno, gracias, José. Ahora seguimos hablando unos minutitos más. Sí. Cecilia Cornero, sos ingeniera civil. Además, integrante de la cátedra. Estos mapas que tenemos aquí son del departamento Rosario. Sí, sí, hoy en día estamos en la era de la cartografía digital. Las tecnologías informáticas y la tecnología satelital nos permiten tener hoy información precisa del orden de los centímetros hasta el kilómetro de toda la cobertura terrestre global.
y con ello elaboramos los mapas de la serie de la misión Landsat, que es una misión satelital de la NASA, y podemos ver la evolución de la expansión urbana de la ciudad de Rosario en tonos de violeta o magenta, cómo fue expandiéndose a lo largo del tiempo. Expandiéndose en el 91 y de ahí en adelante hasta el 2014 hacia afuera, hacia circunvalación y después en todos los sentidos, ¿no? El norte, sur, noreste, noroeste, sudoeste. Sí. Bueno, hoy en día nos permite tener un conocimiento más exhaustivo del territorio, toda esta información con la cual disponemos y poder implementar medidas de planificación para el desarrollo del territorio. La última de mi parte, ¿qué porcentaje de exactitud tienen los mapas digitales? Y depende de la resolución del satélite. Contamos el orden de los centímetros hasta los kilómetros en función de la misión de la cual estamos utilizando. Es realmente muy interesante. A vos, Pablo, José los está escuchando si tienen consultas para él. Hola José, Cecilia, buen día, ¿cómo les va? Buen día, José. Tengo una pregunta que te va a llevar al inicio, a la génesis de la cartografía, porque ahora estamos en la etapa de la cartografía digital, como bien decía Ceci recién. Pero mi pregunta es, porque me desvela esto, ¿qué? ¿Cómo hacían aquellos que, por ejemplo, venían a descubrir un continente, como Cristóbal Colón y todos los viajeros que conocemos, para poder, no teniendo la perspectiva de arriba, porque no se veía como nosotros ahora con fotos satelitales, dibujar con tanta precisión los territorios? ¿Cómo era ese proceso? Bueno, es una pregunta interesante porque en realidad los navegantes siempre usaron la cartografía para guiarse. Claro. Y en realidad lo que principalmente existió durante los siglos XIII, XIV, XV fue más cartografía de costas. Es decir, con los mismos barcos iban relevando las costas de los continentes y lo iban haciendo de una manera prácticamente artesanal. Es decir, iban dibujando lo que iban viendo, iban dibujando las formas del territorio a medida que lo iban navegando. Entonces, de esa manera tenían la seguridad de no encontrarse, por ejemplo, con una isla que no la conocieran, o un peñasco o un risco, claro, que hiciera que las carabelas o los barcos que usaban en aquella época encallaran o llegaran a un lugar donde no era deseado. Pero en realidad era una cartografía que obviamente tenía muchísima menos precisión. Claro. Obviamente en la navegación marítima navegaban guiándose por las estrellas. En definitiva, en aquel entonces era una combinación entre lo que eran los dibujos que se hacían de los contornos de los continentes y la guía por las estrellas para poder navegar por el mar. Obviamente que Colón, cuando vino a América, tenía mapas, fundamentalmente tenía cartas hechas por los árabes, y esa cartografía representaba claramente el Mediterráneo y todas las costas de África. Bien. Es decir, tenía una cartografía que para aquel entonces era bastante útil para la navegación marítima, más aún cuando no se tenían los instrumentales de ahora, ¿no? Qué trabajo y qué desafíos, ¿no? Por lo tanto, en realidad, siempre la cartografía fue evolucionando a medida que fue evolucionando las técnicas y los instrumentales para representarla. Pero ya en aquel entonces tenían los elementos suficientes como por lo menos para poder cruzar el Océano Atlántico, ¿no? Bien, José, una pregunta también, o Cecilia. Pero, sí, perdón. ¿Me escucha? Sí. ¿Cada cuánto se modifican? Sí, bajito. ¿Cada cuánto se modifican o se actualizan los mapas hoy en día? Bueno, la actualización hoy día de los mapas es básicamente con imágenes satelitarias. Bien. Es decir, por ejemplo, la cartografía de la provincia de Santa Fe se actualiza permanentemente mediante información satelitaria. Es decir, nosotros tenemos hoy día muchos satélites disponibles y mediante esos satélites y convenios que tiene la provincia y la nación con los distintos proveedores de los satélites, que son tanto organismos gubernamentales como empresas privadas. Nosotros en Argentina también tenemos satélites propios, los satélites ARSAT.
que nos permiten actualizar la cartografía existente en forma sencilla, en forma rápida y en forma muy, muy precisa. Como decía recién Cecilia, hoy día tenemos satélites que pueden dar una precisión del orden centimétrico, con lo cual se puede actualizar perfectamente cualquier zona del país, de la provincia, mediante una imagen satelital del día de ayer, del día de antes de ayer, claro, o del día de hoy mismo. Qué bárbaro, Es decir, qué se bárbaro. accede a la información cartográfica de una manera muy sencilla. Bueno, José, de acá nosotros le mandamos un saludo a usted, Muchísimas a gracias. Cecilia también, un abrazo, feliz día de la cartografía. Juanpe, Claro. si tenés una preguntita cortita para el cierre, todo tuyo. Sí, muy, muy breve, de cuánto sirven hoy los mapas digitales o la cartografía digital para el desarrollo urbano de la ciudad. Me imagino que para los gobiernos quienes llevan adelante las políticas urbanas, sumamente importante, ¿no? Sí. Muy breve. Sí, para todo el desarrollo contamos con una información muy precisa para poder desarrollar e implementar políticas de desarrollo. Es de suma importancia contar con esta información actualizada, repetitiva, porque los satélites pasan cada determinado periodo de tiempo y bueno, antes esto no era posible. Bueno, muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, Cecilia. Vamos aprendiendo también, y esa es la idea aquí en Antes de Salir, un poquito de cada cosa. La cartografía es sumamente importante y como dijo José, la tenemos, aunque no nos demos cuenta, casi todos los días entre nosotros. Muy bien. Gracias.